Buenas, queridos amigos y hermanos. Queremos en esta hora volver a retomar nuevamente la palabra del Señor. Qué bueno es para nosotros poder estudiar juntos la palabra de Dios o recordar algunas cosas que ya anteriormente nos han enseñado. Pero como decía el apóstol Pedro, no me cansaré de escribirlas, así aun cuanto lo sepáis. Y en esta oportunidad nos toca considerar segunda de Timoteo capítulo 2, versos 20 al 22. Estos tres versículos que nos van a hablar como instrumento de Dios. Instrumento de Dios. Ya el video pasado hemos hablado acerca del obrero, ¿no es cierto? El obrero de Dios. Hoy día vamos a hablar el instrumento de Dios. Y permítame leerlo entonces este pasaje. Dice la palabra de Dios: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hasta aquí la lectura de la palabra. Como decíamos en el video anterior, hemos visto el hombre el hombre de Dios como obrero. Y hoy día vamos a verlo como instrumento de Dios. En el versículo 20 vamos a hablar entonces como instrumento, siempre recordar esa palabra. Ahora, Pablo va a alentar a Timoteo, le va a alentar para que se separe del mal. Por eso dice: cualquiera que invoque el nombre del Señor, aléjese de iniquidad. Y Pablo le dice a Timoteo: tienes que alejarte del mal, de la iniquidad, para que pueda ser útil al Señor, para que pueda ser utilizado por el Señor. Ahora, el apóstol vuelve a usar una ilustración. Ya anteriormente lo había hecho con el soldado romano, el atleta, lo había hecho con el labrador, anteriormente a esto lo había hecho como obrero, ahora como instrumento. Y dice la palabra de Dios que estos instrumentos, estos utensilios, son de oro y de plata. Vale decir entonces que hay una variedad de utensilios, ¿no es cierto? Porque más adelante dice también hay de madera y de barro. Hay una diferencia, porque estos vasos honrosos es para servir a otras vidas, a otras personas. Suponemos que los utensilios de oro y de plata se utilizaban para una fiesta solemne, gente importante que venía a la casa de uno y uno sacaba lo mejor que tenía. Entonces, mientras que los de madera y los de barro, bueno, son para usos viles. En algunas oportunidades, en estos vasijas de barro o de madera, se ponía allí también todo lo que era la basura, todo lo que se iba a desechar. Entonces, esta interpretación o esta idea coincide también con lo enseñado por el Señor en la palabra de Dios. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, dice la palabra de Dios, 24 al 30, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que le sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró
cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena tierra en tu campo, buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadlo en mano para ser quemada, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, el Señor está mostrándonos acá justamente lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo en esta carta de segunda de Timoteo. Ahora, en el versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, serán instrumentos, dice, será instrumento. Pablo sugiere que todos estos instrumentos tienen que ser los creyentes, pero admite, de acuerdo a la lectura, que hay creyentes que no han alcanzado pues la madurez necesaria. Por eso es que el versículo 21 dice: si alguno se limpia de estas cosas, o sea, no todos estaban dispuestos a limpiarse. Si uno no se limpia de las cosas, de la impureza del mundo, de las prácticas de los falsos maestros, no será usado por el Señor. Si uno no se limpia, está sucio, entonces uno no puede ser utilizado por el Señor. Entonces, de una manera efectiva, de una manera que dé fruto, Pablo alienta a los creyentes a que se separen del mundo. La Biblia nos enseña que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no es cierto? Y entonces debe ser esa nuestra actitud. Entonces, cada creyente debe decidir si quiere que su vida sea de honor, de honra, que si sea santificado, si va a ser útil al Señor y va a estar dispuesto para toda buena obra. Entonces, el creyente tiene que decidir. Si decide lo malo, entonces seguramente se llenará de lo que este mundo ofrece. Pero si uno quiere identificarse con el Señor de corazón, entonces tiene que limpiarse de estas cosas. Pero nosotros queremos que de alguna manera seamos para honra, ¿no? Para honrar a Dios. Queremos ser santificados. Queremos ser útil al Señor. Queremos ser instrumento del Señor. Y también querer estar dispuesto para toda buena obra. Así que este versículo 21 nos habla acerca de aquellas cosas que el creyente anhela ser. Pero en el versículo 22 hay algunas exhortaciones que hay que también tenerlo presente. Dice el verso 22: huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Timoteo debía huir de las pasiones juveniles. Él debería salirse, escaparse. Porque si bien es cierto, hay situaciones en que el creyente tiene que hacer frente y permanecer firme frente a las acechanzas del diablo, hay otras que mejor es huir. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6, el verso 11, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
mansedumbre. Y entonces de alguna manera le está diciendo, huye de estas cosas que anteriormente se habían escrito y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, pero también en Mateo capítulo, en Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 18, dice lo siguiente, dice así, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que nuevamente la palabra nos dice huid, hay que huir de estas cosas. En Génesis capítulo 39, el versículo 12, dice lo siguiente, dice, y ella lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces José dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces aquí la esposa, ¿no es cierto?, de Potifar, que quería estar con José, tuvo que huir para no estar con esta mujer. Entonces vemos aquí que no solamente se habla del aspecto sexual, cuando habla de huir de las pasiones juveniles, también está la arrogancia, el orgullo que uno tiene, la intolerancia, la rebeldía, los prejuicios. Entonces, tantas cosas que el hombre tiene a cuestas, enojados, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, queremos tener más dinero, queremos tener más cosas, entonces aparecen muchas de estas cosas en la juventud también. Y dice el versículo 22 de segunda de Timoteo, que estamos considerando ahora, dice la palabra de Dios allí, dice en segunda de Timoteo, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esta actitud positiva nos debe llevar a buscar estas virtudes cristianas, ¿cierto? La actitud positiva, la de querer ser útil en las manos del Señor. Dice, debe seguir la justicia que es rectitud moral en carácter, ¿es cierto? Y conducta, en carácter y conducta. La fe, que es la confianza sincera en Dios, denota una dependencia. El amor, este sentimiento implica hechos. No se puede decir que yo amo a Dios, sino que también tengo que amar a mis hermanos y a los pecadores perdidos. Entonces eso es lo que habla, lo que es el amor. Y finalmente dice, y paz. Paz denota la verdadera armonía dentro del corazón y también la relación con el prójimo. Por eso habla acerca de la paz. Entonces vemos acá que las virtudes cristianas pueden ser desarrolladas adecuadamente dentro del cuerpo. Así que, hermanos, tenemos entonces el hombre de Dios como instrumento del Señor. Entonces, próximamente, en el próximo video, estaremos mirando al hombre de Dios como siervo de nuestro Señor. Así que será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Bendiciones.